Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Trading for Everyone, donde vamos a hablar sobre este tema. ¿Por qué suben las acciones si estamos en medio de una crisis? Estamos en medio de una pandemia mundial, global, muchos países cerrados, sin producir, sin exportar, sin importar, sin transporte, sin usar petróleo, sin líneas aéreas. Todo eso lo que ustedes ya saben. ¿Y por qué las acciones suben? Me refiero a las acciones del mundo, las acciones europeas, acciones estadounidenses. Casi todas las bolsas del mundo están al alza hace un tiempo, unas par de semanas, y uno se empieza a preguntar por qué sube la bolsa, qué está descontando la bolsa. Muchos siempre se repite de que la bolsa se anticipa, pero vamos a tratar de entender en este video, bueno, a qué se puede estar anticipando, qué está viendo o qué están viendo los peces gordos, como yo le digo, a los inversores que tienen capital fuerte, que son los que compran y son los que hacen mover las acciones en el medio de esta pandemia o en el medio de esta crisis, por así decirlo, internacional. Arrancamos por el principio, hablando de, bueno, cuál fue la reacción de los gobiernos o de los bancos centrales frente a esta pandemia. La reacción, esto lo hablamos en un video anterior. Estos son los países del G20. Todos los países salieron a inyectar plata en el mercado. Estados Unidos, 2.3 trillones, Canadá, UK, Rusia, Francia, Australia, Brasil, todos en distinta medida, obviamente, en distinta cantidad de plata. Obviamente todos los países tienen distinta cantidad de población, distinto PBI y demás, pero básicamente todos salieron a inyectar dinero en el mercado. ¿Para qué? Para obviamente tratar de ayudar a la gente que lo necesita, que perdió el trabajo, que obviamente que no está pudiendo trabajar, producir, no está pudiendo facturar. Toda esa gente necesita ayuda y está bien que salgan programas acá en contra de la pandemia para que ellos puedan afrontar esta crisis y seguir viviendo, seguir pagando sus costos y servicios. Pero esto puede ser que genere inflación, puede ser que no, pero básicamente es más plata en la calle, más plata en la calle. Y entonces, ¿cuál fue la reacción? Obviamente hicieron emisión monetaria, dieron ayudas económicas e incluso algunos países salieron a hacer salvatajes a empresas, más que nada las empresas, por ejemplo, a líneas aéreas que estaban pasándola muy mal, la siguen pasando muy mal porque se derrumbó el transporte aéreo. Obviamente hay distintos sectores de la economía que le pegan más que a otros, por eso vamos haciendo distintos análisis en este canal de YouTube. Obviamente si no los vieron, acá les dejo arriba los videos que fuimos haciendo analizando distintas empresas y acciones que ustedes fueron proponiendo. Dejen un comentario si les gustan este tipo de videos, un like y compártanlo con alguno que no entienda qué está pasando con este mundo bursátil, que estamos en medio de la pandemia y hay gente que está ganando plata. ¿Por qué? Porque las acciones están subiendo. Entonces, eso es un poco el contexto, pero bueno, ¿qué puede estar descontando el mercado en medio de este caos? Esta es la situación y esta es la evolución de la inflación en Estados Unidos a lo largo del tiempo. Estamos hablando de 1970 a la actualidad, cómo se fue moviendo la inflación. La inflación en Estados Unidos llegó a ser del 15%, cayó acá hasta casi el 0%, volvió arriba del 5%, cayó, tuvo casi arriba del 5% y después hubo deflación, hubo básicamente inflación negativa. Y acá también hace poquito. Y después ahora estamos rondando, acá lo vemos, entre el 2.5, 2.3, 1.5. Esto es la inflación de los últimos meses. Básicamente el último dato que tenemos es de abril de este año. Ahora va a salir el nuevo dato dentro de poquito. Hoy estamos básicamente creo que sale hoy. Así que vamos a ver cómo sale este dato en particular. Pero ¿a qué me refiero? Hay inflación, obviamente siempre hay inflación, incluso en dólares, hicimos un video hablando sobre eso, pero ¿a qué voy con esto? Hay inflación en Estados Unidos, y hay inflación en Estados Unidos, hay inflación en casi todos los países, ni hablar en Sudamérica, que estamos muy acostumbrados al término inflación y suba de los precios, pero los países más grandes, o por así decirlo más estables también, no están exentos de la inflación. Entonces, bueno, acá hacemos un pequeño chivo. Si no te suscribiste todavía, suscríbete, no te cuesta nada y cliqueas en la campanita y te van a llegar notificaciones en los próximos videos. Vamos rumbo a los 100.000 para fin de año. ¿Qué pasa? Entonces, esto es la evolución de los tipos de interés de la Fed. La Fed es la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la que maneja esta tasa de interés. La tasa de interés es algo muy, muy seguido por los inversores, ya sean en renta variable, renta fija, bonos, acciones y demás. ¿Por qué? Porque es el termómetro, por así decirlo, de la economía. Esto es la tasa de interés de referencia. Básicamente lo que pagan algunos bonos de Estados Unidos, o básicamente el Tesoro de la Reserva Federal. Entonces, fíjense que estuvo por casi 0,25 ahí por muchísimo tiempo. Esta fue la reacción de la Fed ante la crisis de 2008. ¿Por qué bajó la tasa de interés?
porque acuérdense que si el interés es más bajo, básicamente las empresas pueden financiarse y nosotros, cualquier persona se puede financiar más barato, casi a costo cero, y eso hace que las empresas estén incentivadas, por así decirlo, a gastar más, a invertir más, a producir más, a hacer nuevas fábricas, lanzar nuevos productos, contratar más gente, etcétera, porque la plata casi que es gratis, por así decirlo. Si te cobran 0,25 anual por obviamente puede ser un poco más, 1%, pero casi prácticamente gratis. Después de ahí empezó a subir la tasa de interés la Fed porque veía que la inflación se iba disparando, y esto justamente ese es el equilibrio del trabajo que hace la Fed para regular ahí la inflación con la tasa de interés, entre otras cosas. Por eso el mercado empezó a subir, porque entró en pánico como venía subiendo rápido la tasa de interés, y después como el mercado empezó a caer y demás cosas, la Reserva Federal empezó a bajar las tasas de interés, hasta que ahora hace poquito le dio un chicotazo ahí fuerte para abajo. ¿Por qué? De nuevo, volvimos al valor de 2008. ¿Y contra qué? A esto voy con todo este video. ¿Con qué escenario se encuentran los inversores grandes? Que si ponen la plata en el banco, básicamente, le dan 0,25, 0,5% de interés. Pero dijimos en la slide anterior que la inflación rondaba el 1,5%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los inversores que invierten en bonos, lo más conservador de todo, tienen tasa de interés negativa en algunos casos. Entonces, o casi cero. Entonces no están incentivados a invertir en bonos o dejar la plata en el banco, básicamente. Están como forzados, por así decirlo, en invertir en algo de más riesgos, que podría llegar a ser acciones o la renta variable. ¿Por qué? Porque ahí por lo menos tenés la esperanza o la promesa de que el mercado bursátil quizá vaya a subir. Entonces, por un escenario vos tenés plata y decís, si la dejo en el banco, quizá me la come la inflación muy poquito, pero me la come igual. Si la pongo en un bono, técnicamente no gano nada, gano un 0%, gano muy poquito. Acuérdense que esta tasa de interés es anual. Entonces, ¿qué hacen los fondos o los que tienen plata en serio, o cualquier inversor? Está, como por así decirlo, bueno, tiene la idea de decir, bueno, si no hago nada, quizá pierdo o básicamente espero que me coma la inflación el capital. Entonces, quizá esta puede ser una de las razones por las que el mercado, frente a un escenario donde si la economía vuelve a reactivarse, si los casos de infectados empiezan a disminuir y demás, puede volver a reactivarse la economía, y quizá eso es lo que está priceando, adelantándose el mercado. Por un lado, que el impacto económico quizás no es tan grande por las ayudas que dio los distintos gobiernos federales. Lo que no quiere decir eso que la gente común la pase mal. Eso es otra cosa. Que la gente común la pase mal, eso es un tema. Ahora, que las empresas la pasen mal es otro tema. Eso es lo que tenemos que tratar de diferenciar como inversor, si nos pega a nosotros o si les pega a las empresas o si les pega a las inversiones, más con esa caída violenta que hicieron las reservas federales del mundo, bajando las tasas de interés para evitar que el mundo se frene o entre en crisis. Y fíjense, uno se pregunta, bueno, pero eso es en Estados Unidos, ¿qué pasa en el mundo? Y en el mundo pasa lo mismo. Fíjense, el Banco Central Europeo, tasa cero, literal. El Banco de Inglaterra, 0,10. El Banco Suizo ya tiene tasa negativa. Quiere decir que hay básicamente que no te pagan absolutamente nada por tener la plata en el banco. Estás negativo en realidad. Australia lo mismo, Canadá, Nueva Zelanda, Japón también terreno negativo. Y acá entramos a países, por así decirlo, economías emergentes. Acá es normal que tengan tasa de interés positiva y más elevada. Estamos hablando de Rusia, India, China. ¿Por qué? Porque no es lo mismo invertir quizá en Inglaterra, en Europa o en Estados Unidos, que invertir en India. En términos de riesgo, eso es lo que se llama prima de riesgo. Uno, por invertir en un país más riesgoso, le pide a ese país que le paguen más. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que quizá India no te pague, o China no te pague, o Brasil o Argentina no te pague, por eso es que los inversores le piden más tasa de interés a los instrumentos de inversión. Por eso tiene lógica que estos instrumentos tengan tasa positiva. Pero fíjense que ¿cuál fue el último cambio? Todos bajaron. Fíjense, todos bajaron la tasa de interés en las últimas revisiones. Entonces es una tendencia global, no solamente de Estados Unidos, esta baja de las tasas de interés de referencia mundial y quizá tasas de interés negativas. Entonces esto es lo que está pasando en el mundo, y entonces ese era básicamente el objetivo de este video, hablarles muy simplista de quizá una razón por la cual las acciones estén subiendo en un contexto donde uno a veces está muy pesimista. Si la economía se vuelve a reactivar, puede volverse a activar toda la economía. Obviamente algunas empresas se van a recuperar más rápido que otras otras empresas van a quebrar. Muchas líneas aéreas y petroleras y demás están mucho más complicadas que una empresa de software, pero esa era la idea quizá para entender de
que quizá no todo está perdido. Obviamente esto no quiere decir que uno tenga que salir a comprar todo. Uno siempre tiene que ser prudente, tiene que hacer sus propios análisis y tomar sus propias decisiones siendo conscientes de que uno tiene que invertir pero limitar el riesgo. ¿Por qué? Porque esto también puede ser un gato muerto, que le dicen un rebote gato muerto para volver a caer y volvemos a la tendencia bajista que teníamos antes. Pero muchos indicadores están dando vuelta, no solo de corto plazo, sino de mediano plazo. Si quieren aprender a invertir, paso el chivo, pueden visitar la web de Trading Forever One, análisis técnico, análisis fundamental, intradiarias. Ahora, el próximo mes arranca un nuevo curso de análisis fundamental. Aprovechenlo, que no lo solemos dar seguido, en vivo, online, y lo hacen desde su casa, pero clases en vivo que después pueden ir aprendiendo desde cero. Así que eso por un lado, y para ir cerrando, acuérdense que pueden visitar nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, grupo Facebook, que somos más de 20.000 inversores que nos ayudamos todos los días, así respondiendo dudas y consultas. Así que los espero en un próximo video. Gracias por seguir el canal. No se olviden dejar un like, un comentario que les pareció. Si ustedes respondan la pregunta, si ustedes piensan que esto es un rebote gato muerto, cuando rebote y se vuelve a caer todo, o ya se frenó un poco, ya pasó lo peor y de acá viene una tendencia al menos lateral o alcista de nuevo. ¿Qué opinan ustedes? Esa es la pregunta a responder. Los espero en un próximo video. Hasta luego.